Imagina un ser humano cayendo, pero no hacia un suelo, no desde un edificio, no durante unos segundos, sino cayendo alrededor de un planeta entero. A unos 400 kilómetros sobre nuestras cabezas, dentro de la Estación Espacial Internacional, un astronauta parece flotar tranquilamente. Frente a él, una gota de agua se queda suspendida como una esfera perfecta. A su lado, un bolígrafo gira lentamente en el aire. Su cuerpo se desplaza sin esfuerzo, como si hubiera dejado de pesar, como si estuviera dentro de una burbuja mágica donde la gravedad se hubiera apagado. Pero entonces, mira por la ventana. Ahí está la Tierra, enorme, azul, brillante, justo debajo. Y aquí empieza el problema, porque la Tierra no la ha dejado ir. A esa altura, la gravedad terrestre sigue siendo casi el 90% de la que sentimos aquí abajo. No es cero ni de lejos. La ISS está, como te digo, a unos 400 kilómetros de altura, pero sigue profundamente metida en el abrazo gravitatorio de nuestro planeta. Así que la pregunta se vuelve mucho más extraña. Si la gravedad sigue ahí, si sigue tirando de la estación, si esa misma gravedad curva el camino de la Luna y la mantiene en su danza orbital, si guía satélites, atrae océanos y nos mantiene a nosotros pegados al suelo, ¿por qué demonios los astronautas flotan? Parece una pregunta de niño, pero es una de esas preguntas que, cuanto más la piensas, más te rompe la intuición. Porque todos hemos oído alguna vez eso de que en el espacio no hay gravedad, ¿o no es así? Lo vemos en películas, en documentales, videojuegos, dibujos animados. El astronauta sale al espacio y flota. Así que nuestro cerebro concluye que si flota, no hay gravedad. Pero eso no es verdad. Los astronautas no flotan porque la gravedad haya desaparecido. Los astronautas flotan porque están cayendo. Todo el tiempo, sí, todo el tiempo, sin parar. Y no solo ellos, también cae la nave, la estación, el bolígrafo, la gota de agua. También cae el aire que respiran. Todo lo que parece suspendido dentro de la cabina está participando en la misma caída. Y cuando entiendes esto, la palabra órbita deja de parecer una línea elegante alrededor de un planeta y se convierte en algo mucho más extraño. Una caída eterna. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia, y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. Empecemos por algo que parece obvio. Ahora mismo, si estás sentado, de pie o apoyado en una silla, sientes tu peso. Sientes que tu cuerpo pesa, que estás sujeto al mundo, que la Tierra tira de ti hacia abajo. Pero cuidado, porque aquí aparece la primera trampa. Tú no sientes directamente la gravedad. Lo que sientes es el suelo impidiendo que caigas. Sí, suena raro, ya te lo he explicado en algunos vídeos anteriores, pero piénsalo. La gravedad tira de ti hacia el centro de la Tierra, pero tú no atraviesas el suelo porque el suelo mismo te frena. Tus pies presionan el suelo presiona tus pies. Tus piernas soportan tu cuerpo, tu columna se comprime ligeramente, tus órganos descansan unos sobre otros y tu cerebro interpreta todo eso como peso. Tu báscula no mide la gravedad como si fuera un rayo invisible, mide cuánto la comprimes, mide la fuerza de apoyo. Mide esa pelea constante entre la Tierra tirando de ti hacia abajo y el suelo empujándote hacia arriba. Así que lo que llamamos peso en la vida diaria no es una voz misteriosa de la gravedad hablándote desde el centro de la Tierra. Es esa fuerza de apoyo, es el suelo diciéndole a tu cuerpo, hasta aquí caes. Y aquí está la frase clave. No notas la gravedad, notas el propio suelo, o esa silla, esa cama. Notas algo que te impide caer, porque si nada te impide caer, ocurre algo muy extraño. Dejas de sentir peso. Ahora imagina un ascensor. El ascensor está quieto. Tú estás de pie dentro. Sientes tu peso normal. Tus pies presionan el suelo. Todo parece estable. Pero de repente, imaginemos una situación ideal. El cable se rompe. Bueno, ideal. Bueno, el cable se rompe y el ascensor empieza a caer. Sin rozamientos importantes, sin vibraciones, sin complicaciones. Tú caes, el suelo cae, las paredes caen, el móvil que tenías en la mano cae, todo cae junto. ¿Qué sentirías? Pues durante esa caída, tus pies dejarían de presionar el suelo del ascensor. El suelo ya no te empujaría hacia arriba como antes. Tu móvil parecería flotar delante de ti. Tu cuerpo parecería suspendido en el aire.
Pero no porque la gravedad haya desaparecido, al contrario, estás cayendo precisamente porque la gravedad está actuando. Y esta es la clave para entender a los astronautas, porque ¿qué significa estar en órbita? Una órbita no es estar suspendido en el espacio. Una órbita es caer y fallar el suelo una y otra vez. Vamos a verlo con una imagen. Imagina que estás en lo alto de una montaña altísima. Coges una piedra y la dejas caer. La piedra cae hacia abajo y golpea el suelo. Ahora lanzas otra piedra hacia adelante con poca fuerza. La piedra avanza un poco mientras cae y termina golpeando el suelo más lejos. Ahora la lanzas con más fuerza. Avanza más antes de caer. Pues bien, ahora imagina que pudieras lanzarla tan rápido, tan increíblemente rápido, que mientras la piedra cae, la Tierra se curva por debajo de ella. La piedra sigue cayendo, sí, la gravedad sigue tirando de ella, sí, pero nunca encuentra el suelo, porque sale fuera de la Tierra. Resultado, entra en órbita. Eso es una órbita, no es magia, no es ausencia de gravedad, no es flotar porque sí, es velocidad. Velocidad lateral, velocidad suficiente para que la caída se convierta en camino. Y si esta idea ya te ha cambiado la forma de mirar una órbita, dale un toque al botón del hype, porque eso ayuda a que este vídeo siga cayendo, pero en las recomendaciones de más curiosas y curiosos de la ciencia. Y volvamos al ejemplo de la ISS. La Estación Espacial Internacional no está flotando, está cayendo, pero cae de una forma tan extraña que nunca llega al suelo. ¿Y aquí aparece lo curioso? Los astronautas, la nave, las herramientas, el aire, las gotas de agua, todo lo que hay dentro está cayendo alrededor de la Tierra al mismo tiempo. Todo cae junto. Por eso dentro de la nave nada parece caer. Desde dentro parece ingravidez. Desde fuera es una caída constante. Pero entonces viene la pregunta, si la gravedad tira de la estación hacia la Tierra, ¿por qué no baja directamente? Bueno, porque la estación no solo cae, también avanza, ¿sí? Y lo hace muchísimo. La ISS viaja a unos 7,7 kilómetros por segundo. Esos son aproximadamente 27.600 kilómetros por hora. No está flotando suavemente como un globo, está corriendo alrededor del planeta a una velocidad demencial. La gravedad tira hacia el centro de la Tierra, pero la estación avanza tan y tan rápido hacia adelante que mientras cae, la Tierra se curva por debajo de su trayectoria. La estación cae hacia la Tierra, sí, pero la Tierra se curva bajo ella antes de que pueda alcanzarla. Es como atar una piedra a una cuerda y hacerla girar sobre tu cabeza. La piedra intenta seguir recta, pero la cuerda tira de ella y curva su camino. En una órbita no hay cuerda material, la cuerda invisible es la gravedad, y eso es una órbita. No escapar de la gravedad, sino caer tan rápido hacia adelante que la gravedad convierte tu caída en eso, en un camino. Y técnicamente, en la explicación de Newton, la gravedad actúa como fuerza centrípeta. Es la que curva el movimiento y evita que el objeto siga recto y se escape. Y es que la estación quiere seguir en línea recta por inercia, pero la gravedad curva su camino hacia la Tierra y el resultado es ese baile perfecto, avanzar y caer, avanzar y caer. Sí, avanzar y caer. No flota porque esté libre de la gravedad, flota porque está completamente entregada a ella. Y esta idea tiene una historia maravillosa. En el siglo XVII, Isaac Newton cambió para siempre nuestra forma de mirar el cielo. Antes de Newton, durante siglos, mucha gente imaginaba que las cosas de la Tierra y las cosas del cielo pertenecían a mundos distintos. Las piedras caían aquí abajo. La luna se movía allá arriba, como si el universo tuviera dos manuales de instrucciones diferentes. Pero Newton unificó el problema. La misma física que explica la caída de una piedra, explica también el movimiento de la luna. Y para imaginarlo, Newton propuso una escena poderosa. El mismo símil que te he explicado antes con la piedra. Newton nos hizo pensar en un cañón. Sí, un cañón, situado en una montaña altísima, tan alta que estuviera por encima de la atmósfera para que el aire no frenara el proyectil. Si el cañón disparaba una bala con poca velocidad, la bala caería cerca. Si disparaba más rápido, caería más lejos. Y si disparaba lo suficientemente rápido, bastante rápido, muy rápido, la bala podría caer alrededor de la Tierra sin tocarla. Ese famoso experimento mental del cañón de Newton aparece desarrollado en su obra póstuma De Mundi Systemate, publicada en 1728, después de los Principia, donde había formulado las leyes del movimiento y la gravitación universal. Y lo importante no es solo el cañón, lo importante es la revolución mental.
Porque Newton nos dijo que la Luna no está suspendida en el cielo por hilos invisibles. La Luna cae, pero cae alrededor de la Tierra. La bala del cañón no está flotando, está cayendo. Pero si tiene suficiente velocidad lateral, la Tierra se curva debajo de su camino. Y eso es exactamente lo que hacen también los satélites, las naves y los astronautas en órbita. Y si os gusta esa forma de mirar la ciencia, empezar con una pregunta sencilla y acabar descubriendo que el universo es mucho más raro de lo que parece, suscribíos, porque esto es exactamente lo que hacemos en esta serie, no es como crees. Así que suscríbete. Y bueno, por eso, cuando ves a un astronauta flotando junto a una ventana, con su Tierra, con la Tierra nuestra debajo, no estás viendo a alguien fuera del alcance de la gravedad, al contrario, estás viendo a alguien cayendo alrededor del planeta a una velocidad tan enorme que la caída se convierte en trayectoria. Pero espera, porque Newton no fue el final de la historia, fue el principio. Durante siglos pensamos en la gravedad como una fuerza que tira de las cosas. Y para muchísimos casos esa imagen funciona extraordinariamente bien, porque la Tierra atrae a la manzana atrae a la Tierra, el Sol atrae a los planetas atraen al Sol. El universo se convierte en una gigantesca coreografía de atracciones. Pero luego llegó Einstein y cambió la imagen. Einstein dijo que una persona cayendo es, por un instante, la persona más libre del universo. En 1907, mientras trabajaba todavía en la oficina de patentes de Berna, Einstein tuvo una intuición que él mismo llegó a considerar el pensamiento más feliz de su vida. Una persona en caída libre no siente su propio peso. Imagina a alguien cayendo desde un tejado. Durante la caída, si soltara una manzana, la manzana caería junto a él. Desde su punto de vista, parecería quedarse flotando a su lado, al lado de la manzana. Y eso llevó a Einstein al principio de equivalencia, una de las ideas que acabarían abriendo el camino hacia la relatividad general. Y con la relatividad general, la gravedad dejó de ser solo una fuerza que tira desde lejos y se convirtió en algo mucho más profundo. La presencia de masa y energía cambia la geometría del espacio-tiempo y los objetos se mueven siguiendo las trayectorias naturales dentro de esa geometría curvada. Dicho de forma sencilla, no solo importa cómo se mueve el objeto, también importa la forma del escenario por el que se mueve. No es una analogía perfecta, ninguna lo es, pero ayuda a imaginarlo así. Una flecha intenta ir recta, pero descubre que el propio escenario está curvado. Y eso es una órbita vista desde una mirada más profunda. Un objeto siguiendo el camino que le marca la geometría del universo. Por eso, cuando un astronauta flota dentro de la estación, no está escapando de la gravedad, está obedeciéndola de una manera tan perfecta que deja de sentirla como peso. En órbita, caer no es lo contrario de flotar. Caer es la razón por la que flotas, pero ahora viene otro giro. Como te he preguntado antes, si la Estación Espacial Internacional está cayendo todo el tiempo, ¿por qué no termina cayendo de verdad? ¿Por qué no acaba entrando en la atmósfera y quemándose? Pues bien, porque la órbita no es una paz eterna, es una tregua. La ISS no está en un vacío perfecto, porque a esos 400 kilómetros de altura navega por la termosfera, una región donde la atmósfera es extremadamente tenue, sí, pero no inexistente. Todavía hay partículas dispersas, muy pocas, pero suficientes para rozar lentamente la enorme estructura de la estación. Y ese rozamiento le roba energía. Muy poco a poco, su órbita decae lentamente. Así que sin correcciones, su órbita va decayendo con el paso de las semanas y los meses. Y esa pérdida no siempre es igual. Depende también de la actividad solar. Cuando el Sol calienta la atmósfera superior, esta se expande, aumenta la densidad a la altura de la estación y el rozamiento se vuelve mayor. Es decir, incluso el Sol participa en esta batalla invisible. Cuando nuestra estrella se enfurece, la atmósfera superior de la Tierra se hincha como un pulmón y la estación encuentra más resistencia. Y es justo por eso que de vez en cuando la estación necesita un reboost, sí, un empujón, un pequeño latido de motores que le devuelve energía orbital y eleva de nuevo su camino alrededor de la Tierra. Y esos impulsos pueden ser realizados por naves acopladas como vehículos de carga y son necesarios para mantener la estación en su órbita operativa. Y aquí hay una imagen preciosa. Durante un reboost, los astronautas pueden notar una leve aceleración y los objetos que parecían suspendidos empiezan a desplazarse lentamente hacia una pared de la cabina.
No es que la gravedad haya vuelto, es que la estación está acelerando debajo de ellos. La flotación no es una condición mágica, es una ilusión física mantenida por una caída extremadamente precisa. La ISS no está colgada en el espacio, no está quieta, no está en una zona donde la gravedad se haya apagado, está en una lucha constante entre velocidad, gravedad y rozamiento atmosférico. Lo que parece calma es movimiento extremo, lo que parece suspensión es caída, lo que parece ausencia de gravedad es gravedad funcionando a la perfección. Y aquí conviene aclarar una palabra que usamos mucho: microgravedad. Cuando decimos que los astronautas están en microgravedad, no queremos decir que la gravedad sea casi cero. Esa es la confusión. Microgravedad describe que dentro de ese entorno en caída libre, los efectos aparentes del peso son muy pequeños. La gravedad sigue ahí. Lo que falta es el apoyo. Eso, falta el suelo empujando tus pies, o la silla sosteniendo tu cuerpo, o esa báscula apretándose bajo tu peso. Falta esa resistencia cotidiana que aquí abajo nos recuerda a cada segundo que vivimos pegados a un planeta. Y por eso todo cambia. Arriba y abajo empiezan a perder sentido. Una gota de agua allí no cae al suelo porque no hay un suelo privilegiado dentro de la nave. Sin un abajo dominante, la tensión superficial gana protagonismo y el agua adopta una forma casi perfecta, una esfera. Un bolígrafo allí no se posa sobre la mesa porque la mesa cae con él. Un astronauta no camina porque no hay un suelo que le devuelva su peso. Y el cuerpo humano, moldeado durante millones de años bajo la gravedad terrestre, de pronto se encuentra en un entorno para el que no tiene manual de instrucciones. Porque no vivimos simplemente sobre la Tierra, vivimos ajustados a ella, a su peso, a su dirección, a ese abajo constante que organiza nuestro cuerpo sin que nos demos cuenta. La gravedad ordena nuestra postura, mantiene trabajando a huesos y músculos, ayuda a orientar nuestro equilibrio, condiciona cómo tragamos, cómo dormimos, cómo nos movemos y hasta cómo entendemos el espacio que nos rodea. Pero si quitas esa referencia, algo cambia. Lo que parecía natural empieza a revelarse como una negociación silenciosa con la gravedad. Los vídeos de astronautas sonriendo, flotando y dando volteretas son hipnóticos, nos encantan, parecen libertad pura, pero no lo son del todo, porque flotar también tiene un precio. Como ya os conté en este vídeo de aquí, donde os hablaba cómo se vivía en la nave Orión en el viaje a la Luna de Artemis II, sin el ancla de la gravedad, los fluidos del cuerpo se redistribuyen. La sangre y otros líquidos tienden a desplazarse hacia la cabeza. El rostro puede hincharse. Las piernas pueden parecer más delgadas. El oído interno se confunde. El cerebro recibe señales extrañas. El cuerpo entero intenta reinterpretar qué significa estar arriba, abajo, quieto o en movimiento. Pero hay algo más inquietante. La microgravedad puede afectar a los ojos, sí, a los ojos. En misiones espaciales se ha observado el llamado síndrome neuroocular, asociado al vuelo espacial, o SANS. En términos sencillos, el desplazamiento de fluidos hacia la cabeza puede relacionarse con cambios en el nervio óptico, en la forma del globo ocular y en la visión de algunos astronautas. Es decir, para mirar el cosmos, el astronauta puede estar pagando un precio en su propia mirada. Y los huesos tampoco salen indemnes. El esqueleto no es una estructura muerta, es tejido vivo. Se remodela según las cargas que soporta. Y aquí abajo en la Tierra, cada paso, cada salto, cada vez que te levantas de una silla, tus huesos reciben señales. Unas señales mecánicas que les dicen: hacen falta, estos huesos hacen falta. Pero en microgravedad, esas señales disminuyen. El cuerpo empieza a comportarse como si parte de esa estructura ya no fuera tan necesaria. Sin entrenamiento y contramedidas, los astronautas pueden perder densidad ósea de forma significativa, especialmente en misiones largas. Y es por eso que deben entrenar intensamente cada día con dispositivos de resistencia para intentar engañar a sus huesos y músculos, haciéndoles creer que todavía viven en la Tierra, si no sería un desastre. Y como ya os he dicho, si queréis seguir por esta línea, os dejo por aquí el vídeo sobre cómo sería vivir dentro de la nave Orión, porque una cosa es flotar en una estación espacial y otra muy distinta es pasar días encerrado en una cápsula, sin sueño real, sin arriba ni abajo, y con tu cuerpo intentando recordar qué significa vivir en la Tierra. Y lo que parece libertad absoluta
es también una negociación biológica con tu cuerpo, porque el cuerpo humano no está preparado para flotar indefinidamente, o bueno, flotar, caer. Está preparado para tener un suelo debajo, para empujar contra él, para sostenerse, orientarse, gastar energía. Sí, gastar energía simplemente por estar de pie. Por eso vivir en órbita no es solo estar en el espacio, es permitir que el espacio empiece a negociar con tu cuerpo. Y es que es chungo, porque te digo, los fluidos se redistribuyen, los músculos reducen esfuerzo si no los entrenas, los huesos pierden estímulo si no los obligas a cargar peso. Incluso la visión, como te he dicho, pueden alterarse en algunos astronautas. Y entonces entiendes algo importante. La gravedad no era solo una fuerza externa tirando de ti, era una instrucción constante, un abajo, una referencia, una presión silenciosa que organizaba tu cuerpo desde dentro. Cuando esa señal desaparece como peso, el organismo empieza a reajustarse. No porque se rompa de golpe, sino porque deja de recibir algunas de las órdenes que llevaba obedeciendo toda la vida. Pero ahora viene el gran giro orbital, porque esto no solo explica por qué flotan los astronautas, también nos acerca a una idea todavía más extraña. ¿Por qué la Luna no cae sobre la Tierra? O mejor dicho, ¿por qué la Luna sí cae, solo que nunca termina de llegar, de caer sobre la Tierra? Y es que la Luna no está colgada en el cielo, no está clavada en una esfera invisible. La Luna también está cayendo, como te he dicho al principio del vídeo, solo que nunca termina de llegar aquí. La gravedad de la Tierra curva su camino constantemente, pero la Luna también tiene velocidad lateral, así que en lugar de precipitarse directamente hacia nosotros, cae alrededor de nosotros. La Luna cae alrededor de la Tierra cae alrededor del Sol. El Sol orbita alrededor del centro de la galaxia y nuestra galaxia se mueve dentro de estructuras cósmicas todavía mayores. El universo no es una colección de objetos suspendidos, es una coreografía de caída. Y lo más curioso de todo esto es que ni siquiera necesitamos un planeta bajo los pies para sentirnos pesados. Podemos fabricar nuestra propia gravedad. Y el truco no es la magia, es la aceleración. Piensa en esa atracción de feria que gira a toda velocidad y te deja pegado contra la pared. Pues bien, ese empujón es exactamente lo que aprovecha la ciencia ficción para que sus naves no sean un caos de objetos flotando. Un ejemplo perfecto es la mítica 2001, Una odisea del espacio. En la película vemos a los astronautas caminar o correr por pasillos circulares en la nave Discovery One, mientras ésta rota sobre sí misma. Al girar, la fuerza centrífuga los empuja hacia las paredes exteriores, convirtiéndolas en un suelo improvisado. Y es que nuestro cuerpo es fácil de engañar. No detecta la gravedad directamente, sino la presión y el contacto. Si algo nos empuja de forma constante, nuestro cerebro interpreta que tenemos peso, aunque técnicamente sigamos en mitad del vacío. Sin embargo, en la vida real, la gravedad nunca se apaga. Es de hecho la directora de toda esta coreografía cósmica. Es la fuerza invisible que impide que la estación espacial salga disparada en línea recta y la que la mantiene abrazada a nuestro mundo. En el espacio cercano, la gravedad no desaparece, simplemente se vuelve imperceptible porque todos los objetos la obedecen al mismo tiempo. Por eso, la próxima vez que veas a un astronauta flotando con calma en la Estación Espacial Internacional, no pienses que se ha liberado de la gravedad. Imagina algo mucho más impresionante. No está flotando, está cayendo alrededor del mundo y nosotros mismos participamos en esa misma danza, cayendo con la Tierra alrededor del Sol y viajando a través de la galaxia. En este baile universal, cada objeto intenta seguir recto, pero el cosmos se encarga de curvar su camino. Al final, la respuesta a por qué flotan los astronautas es casi poética. Estar en órbita no consiste en escapar de la gravedad, sino en caer con tanta precisión que nunca llegas a tocar el suelo. Y nada más por hoy. Bueno, este vídeo forma parte de una serie que me encanta. No es como crees, una serie donde cogemos esas ideas que parecen obvias, esas frases que todo el mundo repite, esas imágenes que creemos entender y las abrimos con bisturí científico para descubrir que la realidad es mucho más rara, mucho más elegante y más inquietante de lo que parecía. Así que ahora os leo la zona de acoplamiento de los comentarios. Después de descubrir que la ISS no flota, que la Luna cae, que la gravedad sigue ahí arriba con casi el 90% de su fuerza y que el cuerpo humano empieza a cambiar cuando le quitas el peso, ¿qué otro misterio del espacio, de la física o del cuerpo humano
queréis que pongamos en órbita en el próximo episodio? Y si este vídeo os ha hecho mirar de otra manera a un astronauta flotando, dadle un buen impulso orbital con un buen like y el botón del hype, porque cada pequeño gesto, cada like, es como un pequeño reboost para que el algoritmo no nos deje caer en la atmósfera del olvido. Suscribíos y activad la campanita para no perderos los próximos episodios de No es como crees, porque aquí la curiosidad no se queda quieta, cae, orbita, acelera y siempre acaba encontrando una pregunta más extraña. Y si entre vídeo y vídeo os entra el mono de conocimiento, atravesad la escotilla hasta mi Instagram, JJPriegoTV, porque allí encontrarás píldoras de ciencia destilada, pequeñas cápsulas de asombro y curiosidades que no necesitan gravedad para quedarse flotando en vuestra cabeza. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia, y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.